Arte Compacto, el podcast. Con Juanra Sanz y Bernardo Pajares. Bueno, Bernardo Pajares, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, estoy un poco nervioso. Es que impone esto del aula magna, Juanra. ¿Estás nerviosito? Esto impone mucho. ¿Cómo estás tú? Bueno, espera, antes de que contestes. Sí, venga, va. Hola a quienes estáis aquí. Hola a quienes nos estáis viendo en directo también, porque esto se está emitiendo en vídeo. Oh, Dios mío. En vídeo, Juanra. Y yo Esto con se está estos emitiendo en pelos, vídeo. madre mía. Bueno, tú con estos pelos no, que tú has ido a la peluquería. Hola, ¿qué tal? Para venir aquí a Ciudad Real. Yo voy a la peluquería para todo, en general. Voy todo el rato a la peluquería. Ir a la peluquería para estar preparado Es para una la cosa vida. que hago mucho. Hola a vosotros, a vosotras. Hola a ti que nos escuchas en abril de 2022 o en 2040 en Spotify, en donde Madre sea. mía. Suscríbete a Arte Compacto, donde nos estés escuchando. Ponnos muchas estrellas si te gusta y compártenos Dale. para apoyar lo que hacemos. Porque en eso consiste hacer un podcast y que llegue a más gente, ¿no? Es gratis, compártenos. Ahora sí, Juanra, ¿cómo estás? Pues mira, yo estoy bien, estoy aquí pasando la mañana en la uni, en la facultad. No sé cuántos años hacía que yo no iba a una facultad a hacer algo, a lo que sea, la verdad. Muchísimo tiempo, ¿eh? Me ha traído un montón de bonitos recuerdos, recorrer pasillos, cafetería de facultad, todo me ha traído buenos recuerdos, menos ¿Seguro? Escúchame un segundo, por favor, no empecemos, ¿eh? Menos el baño. Cuando he ido al baño, no me ha parecido, o sea, no estoy en una facultad, es un baño impoluto. O sea, limpio, tiene espejo de hombres, cosa que en mi facultad, en la Complutense, no teníamos espejo los hombres y hemos pasado, eso sí que es, hemos pasado años sin un espejo. ¿Yo qué hacía estudiando sin espejo? Pues entraba al de chicas, claro, evidentemente. No hay ningún mensajito en la puerta. Me he asomado, o sea, he mirado la puerta a ver qué tal y no hay ningún mensaje de... O sea, aquí nadie ofrece mamadas ni nada de nada, todo... Juanra, tú sabes que están aquí los profesores, ¿no? Delante de nosotros ahora mismo. O sea, Bueno, esto a se ver, puede decir. es que eso es típico de la facultad y aquí no lo hay. Entonces, yo haría... A lo mejor al salir escribo algo. que no. Que es broma. No miréis mal. Bueno, Juanra, por que ya favor. está, que ya he dicho lo que tenía que decir. Pórtate bien, está todo limpísimo y bueno, estamos muy agradecidos de que nos hayan invitado. Sí. Oye, las napolitanas de chocolate de la cafetería, estoy pensando. No te has comido ninguna, ¿eh? No me he comido ninguna hoy porque quería... Bueno, porque ya tengo una edad, pero las napolitanas de chocolate de una cafetería y las palmeras de chocolate de hojaldre blandito, como a mí me gusta... Qué asco. Eso no tiene parangón. De verdad, no puede ser. No hay parangón para eso. Bueno, venga, sigue, que si no, no acabamos hoy, ¿eh? Me toca a mí seguir, ¿no? Sí, que empieces, básicamente. Bueno, Sí. esta es la primera vez que hacemos Arte Compacto en directo fuera de Madrid. Para que nos imaginéis ahora mismo, lo estamos diciendo, Claro, es que estamos en Ciudad Real. en Ciudad Real, estamos en la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha. Esta grabación forma parte de un curso organizado por el Departamento de Historia del Arte. Queremos dar las gracias al director del curso, Álvaro Notario, por invitarnos y por darnos esta oportunidad, por creer que este programa, esto que hacemos, nuestra historia, la historia de Juanra y de Bernardo, tiene cabida también en la universidad. Pues sí, muchísimas gracias, Álvaro, gracias al departamento, a todo el mundo. Aquí son súper majos, además, maravilla todo. Aunque no tengo yo tan claro que encajemos, la verdad, en el título en el título del curso, el de... Influencers culturales, dices. Influencers culturales. ¿Qué influencers no somos? Nosotros no ejercemos, yo creo, ninguna influencia en las personitas que nos siguen, como dice Noemí Argüelles, que supongo que es la esencia de un influencer, que para algo lo dice Noemí Argüelles. Citas de Paquita Salas para todo, de Casita Salas. Influir en las personitas que nos siguen. Yo creo que eso no podemos hacerlo. Y además otra esencia de los... Tengo dudas, ¿eh? Otra esencia de los influencers, no, es ganar dinerito con grandes colaboraciones y marcas. Y nosotros eso no nos pasa, no nos mandan ropa gratis a casa jamás. Y mira que podríamos posar ahí con ropa que nos... Pues no, es que ni siquiera nos han mandado nunca jamás los tuppers esos de comida que llegan a todo el puñetero mundo por Instagram. Nada, nosotros no somos influencers, Bernardo, y ya está. Así que no lo somos. Pero en nos cualquier mandan libros, caso, nos mandan libros. hemos venido es aquí... muy importante eso. Eso sí es verdad. Tampoco tantos. Tampoco queremos más. Que no nos... no. Déjate. La cosa es que hemos venido aquí a hablar de nosotros mismos hoy. Hoy no vamos a hablar de arte como tal, sino que lo que queremos es contar a los estudiantes de
esta universidad y a todo el mundo que nos escuche, pues un poco qué somos, qué es un podcast de arte y ese tipo de cosas. Hombre, ¿no? que es un podcast ya lo saben. Hablar de estamos en la uno- era del podcast. Todo el mundo aquí ha escuchado un podcast y muchos podcasts. Otra cosa es saber decir la palabra podcast, que eso igual no todo el mundo, pero da igual. Podcast. Bueno, da igual, la cosa es que nos entendamos, ¿no? Sí. Pues eso, que sí, que hablar de uno mismo, eso sí que es bastante de influencer y es lo que venimos aquí a hacer nosotros, a hablar de nosotros mismos. Pues muy bien, pues genial. Te toca. Porque me toca a mí. Sí, perdón, correcto. Perdón. Bernardo eso Pajares, sí, pero es que ¿eh? esto que me has puesto aquí en el guión ya lo has dicho tú, Que ¿no? lo has puesto tú, a mí no me ¿Ah, vengas sí? con esas tonterías, ¿eh? Bueno, en fin. ¿Tiro o qué? Sí, tira. Bueno, vale, Sí. ok. Vale, vamos a ver. Para hacer este podcast nos hemos tenido que preguntar, básicamente, ¿qué es arte compacto? ¿Qué somos? Y por eso hemos querido titular este episodio, como ya habréis visto todo el mundo que le ha dado al play, con las 3 palabras, los 3 conceptos que creemos que representan más y mejor nuestro proyecto, que representan arte compacto, que son 3 palabras, las siguientes: una pareja, un museo y un podcast. Vamos a hablar de las 3 cosas, aunque bueno, no en ese orden, pero vamos a hablar de las 3 cosas. De las 3. Pareja, museo y podcast. En principio, entender por qué sentimos que el concepto museo forma parte de lo que somos puede parecer bastante evidente y como sencillo, ¿no? Y se podría resumir principalmente con una frase que precisamente nos dijo el otro día el propio Álvaro Notario, el director de este curso. Nos dijo el otro día, al hilo de una consulta que nos hizo para que un periódico local de Ciudad Real nos entrevistara Bueno, hoy. es que nos acaban de entrevistar antes de empezar a grabar esto, hace un momento. Qué fuerte. Vamos a ser famosas Te en han Ciudad hecho Real. unos books ahí fuera, unos books que vamos. Es que yo quiero esas fotos para Instagram, la verdad, pero bueno. El caso es que nos dijo Álvaro, claro, es que os quieren entrevistar porque, claro, es que el hecho de que trabajéis en el Museo del Prado siempre es llamativo. Y así es, somos conscientes de que en el mundo cultural, en el ámbito cultural, decir que trabajas en el Museo del Prado, pues es llamativo. También es llamativo fuera del mundo cultural. Estamos cansados no en plan mal, pero un poco sí, de contestar preguntas o recibir preguntas del tipo de los cuñados y la gente en general. ¿Cuánto es gratis? Los domingos, eso ¿no? también, ¿no? Los Pero lunes cerráis. Pero eso ya es No. una pregunta de nivel no, eso es alguien que quiere ir, pero la pregunta normal es: ¿cómo son los almacenes? Las meninas no son las originales, ¿verdad? Como si nosotros fuésemos a saber si son originales o no. En fin, eso. Pues eso, es por ahí, es por lo que voy, básicamente. Bueno, a ver, te estás yendo un poco por las ramas, creo yo. El caso es que sí, trabajamos en el Prado los dos, ese es nuestro trabajo, allí vivimos, no vivimos, de eso vivimos, del Prado vivimos. Allí vivimos también. Es subconsciente. Hoy estamos en nuestro día libre, que conste. No es nuestro día libre, nos hemos No, pedido para venir. ¿Ya vacaciones? Aunque igual por la tarde nos toca, en fin. Es que es muy temprano, ¿eh? Es que Bueno, oye, otra cosa. son las 12 menos cuarto de la mañana. Es la Nunca. primera vez que hacemos este podcast a esta hora. Es que estoy dormido totalmente. O sea, casi me pido un ron en la cafetería de la facultad para espabilarme un poco. Sí, total. No serías el primero, seguro. Bueno, el caso es que, aunque este podcast que hacemos Juanra y yo no está ligado directamente con el museo, nosotros sí que lo estamos. Y claro, el Prado es parte de lo que somos, llevamos ya unos años trabajando allí. ¿Te parece si cuentas tú primero a lo que te dedicas, lo que haces tú, para que esta gente que ha venido hoy a vernos se entere y luego voy yo? Sí, ok. Estos chicos y estas chicas. Bueno, ya sabéis todos que el Prado es un museo muy grande. Allí, esta cifra que voy a decir ahora va a chocar después de lo que se ha oído estos días en este curso, pero bueno, en el Museo del Prado trabajamos más de 500 personas. Es verdad que la mayoría de esas 500 personas, la enorme mayoría, es personal de seguridad, pues ese personal de seguridad necesario para vigilar todas las salas del museo, que es un museo, por cierto, que abre todos los días de la semana, todos los días del año, excepto 2, si no me equivoco. El Prado hace bastante que ya no cierra los lunes tampoco. Entonces, somos tantos trabajadores que, claro, allí no ocurre, en el Prado no ocurre como en otros museos más pequeños, donde cada trabajador se dedica a muchas cosas distintas. El otro día lo contaba el trabajador del Museo Cerralbo aquí mismo, que ellos pues hacen redes sociales igual que hacen de todo un poco, ¿no? Un saludo para Damien. Un saludo, Damien, un saludo. En el Prado no ocurre esto, en el Prado cada uno tenemos unas funciones muy específicas y muy especializadas. Y aunque yo allí no me dedique a la comunicación directamente, que es como el tema de este curso, sí que participo en una de las formas
quizá más potentes que tienen los museos para contar historias. Yo trabajo en el área de exposiciones temporales. Esto la gente que nos sigue mucho pues ya se lo sabe que trabajo en el área, pero yo lo voy a contar otra vez porque sí. Cuéntalo, que a mí me gusta mucho escucharte, me gusta que elabores. Voy a elaborar. Allí trabajamos 8 personas, 8 fijas, que nos encargamos de la producción de las exposiciones temporales. No las creamos, no somos los comisarios, ni los curators, ni los curadores, ni nada de eso que tenga algo de glamour. Nosotros somos mucho más pringados que todo eso, somos básicamente los de producción, los que nos encargamos de la producción. Esto de las expos temporales funciona de la siguiente manera. La dirección del museo decide qué historias sobre la historia del arte quiere contar mediante las expos de los próximos años, porque voy a hacer aquí un inciso, nada más empezar, eso es algo muy obvio, pero bueno, yo lo cuento. Una exposición temporal no es otra cosa que una herramienta de la historia del arte, una forma de contar una historia utilizando pues, obras originales, obras de arte originales y otros elementos como el propio espacio, textos, elementos gráficos, museográficos, en fin. En fin, como digo, la dirección del museo decide qué historias contar y los comisarios, que pueden ser internos o externos, pero en cualquier caso siempre gente súper experta en los asuntos en cuestión, pues escriben esas historias, escriben las historias. Hasta aquí nada nuevo, todos y todes conocemos lo que es un comisario de exposición, son la carrera, ¿no?, estrella de la historia del arte. Mucha gente quiere ser comisario de exposición, es como lo más, es como lo influencer. Lo que mola, es lo que mola, claro. Es lo influencer dentro de los museos, ¿no? De hecho, algunos comisarios, cuidado, son influencers también. Esto es otra cosa que... Los hay, ¿cómo es el de...? Los hay, hombre, Alejandro Vergara, nuestro Alejandro Vergara, tiene un canal de YouTube que es muy seguido y que está muy bien. Historias de cuadros con Alejandro Vergara. Maravilloso, aquí haciendo promoción. Pues eso. Estaba pensando yo más en el de la Freak, pero bueno. Bueno, Xavier Salomón, pero él ya no hace tanto en redes sociales, se cerró su cuenta personal. Él enseñaba en Instagram, el director de la Freak, el conservador jefe, enseñaba cosas de sus viajes, monumentos y demás, pero se la cerró. Porque también enseñaba su vida privada. Y ahí se tomaba unos copazos el hombre, ¿no? También enseñaba su relación con su chico y tal, y se ve que alguien, pues no sé, se molestó, no lo sé. Oye, cuidado con el agua, que la tienes ahí metida encima de nuestro aparato de grabar, por cierto. Bueno, me está preocupando el audio, no sé si se está escuchando en casa o no, creo que no, ¿verdad? Porque el micrófono creo que entra y sale, el mío... Bueno, que nos confirmen, si no, me lo alejo y ya está. Si está molestando más que otra cosa, tiramos, ¿no? Vale, gracias, Iris. Qué maja es Iris. Lo que es mucho menos conocido, como decía, los comisarios todo el mundo los conoce, lo que es menos conocido es el papel de un coordinador de exposiciones, que es lo que soy yo. Básicamente, lo que hacemos es organizar, coordinar todos los trabajos que son necesarios para que un proyecto teórico, el del comisario, se haga material, o sea, para que la historia escrita se materialice en las salas del museo. ¿Vas a contar esto de la carta de los Reyes Magos? Pues no. Pues dilo, que eso siempre me gusta mucho. Bueno, espérate un segundo. Digamos que nuestro papel es tener... Déjame seguir mi tal, nuestro papel es tener la imagen de conjunto de todos estos trabajos que son necesarios y hacer girar todos los platos involucrados para que ninguno caiga en ningún momento, para que todo vaya ocurriendo cuando tiene que ir ocurriendo y llegar así a la inauguración y a la posterior clausura con todo en orden. Así, de esa manera. Te diré que la tontería que acabo de decir de llegar a la inauguración con todo en orden y llegar a la clausura con todo orden... no es ninguna tontería, porque a mí a veces se me olvida que tengo que clausurar las exposiciones. O sea, yo las inauguro y luego ya me relajo y de repente un día es como, hostia, que esto cierra, que hay que devolver las obras que a sus igual casas. Tienen que volver, claro. Claro. En fin, pues eso. Ahí estamos. Esta es la teoría, ¿vale? Hasta aquí teoría. La teoría, muy bonita, pero yo quiero que cuentes cosas concretas. Quiero que cuentes lo de la lista de los Reyes Magos, la carta de los Reyes Magos. Si quieres, cuéntalo con lo que estás haciendo ahora, con lo que ocupa tu vida de lunes a viernes, de 8:30 a 6:30 de la tarde, sí, o más, porque a veces hasta la cena no acabamos, pero bueno. Hasta la cena no acabamos. Yo sé un poco lo que estás... Hombre, tú te lo sabes. Pero cuenta más, porque entre semana tampoco hablamos tanto como para que yo sepa a fondo en lo que estás ahora. No hablamos tanto, lo voy a decir, porque Bernardo Pajares, que lleva las redes sociales del Museo del Prado junto a Javier Sainz, luego lo contará Bernardo, Bernardo Pajares lleva las redes sociales del Museo del Prado hasta las 12:30 de la madrugada y a partir de las 6 de la mañana. Entonces, hablar con él a veces es complicado porque él se dedica a hablar con gente por el mundo. Oye, que está muy bien.
Tú como Es que Museo del respondemos Prado. a todo. Claro, claro, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, el caso, es lo que tiene dormir con el Museo del Prado, es lo que hay, no tengo otro remedio. Bueno, ahora yo llevo trabajando desde antes de la pandemia en una expo que se llama Otro Renacimiento. Es una enorme exposición que se inaugura en octubre de este año, de 2022, y que gira en torno a la llegada del lenguaje artístico de Miguel Ángel y de Rafael, o sea, el Renacimiento, al sur de Italia, más concretamente a Nápoles, durante los primeros 30 años del siglo XVI. ¿Qué pasa? Pues que por entonces, en esos 30 primeros años del siglo XVI, Nápoles dependía de la corona española, y esto hacía que, claro, pues que por allí, por Nápoles, comiendo buena pizza y buenos helados de pistacho, hubiese bastantes españoles, artistas españoles que estaban allí pues haciendo cositas, trabajando y tal y cual. Que vamos la semana que viene a Nápoles. Vamos la semana que viene a Nápoles. Yo voy a trabajar A allí comer como pizza y helado de pistacho y y a de trabajar. Yo voy a estar ahí, vamos, que tengo reuniones hasta el sábado. Bueno, el caso es que cuando estos artistas españoles que están allí, claro, pues les llega a ellos el efecto Rafael, el efecto la Madonna del pez, ¿no? Les llega en Nápoles, el Renacimiento les llega. Qué manía le tengo a la Virgen del Pez. Yo es algo que no consigo quitarme. La Virgen del Pez es... Mira que me gusta Rafael, pero la Virgen del Pez, a ver si me conquista en esta exposición. Bueno, es un hito para el movimiento del lenguaje del Renacimiento dentro del sur de Italia y, por supuesto, también en España, porque a eso voy. Los artistas que estaban en Nápoles, españoles, trabajando, después vuelven a España y se traen consigo ese nuevo lenguaje, ¿no? Y esto es de lo que va la exposición. Pues Pedro Fernández, Bartolomé Ordóñez, Diego de Siloe, Machuca, Alonso Berruguete, ese tipo de artistas, ¿vale? Berruguete sí que me gusta mucho. Que mira. mucha gente en el ascensor del propio museo me pregunta... ¿Qué artistas son estos? ¿Qué artistas? Bueno, en fin. Mucha gente tampoco, algunas solo. El caso es que en cuanto a su organización, que es lo que yo hago, como digo, lo que me quita el sueño, aunque esto realmente no me quita el sueño nada, ya lo sabes tú, que yo duermo muy bien, esta mañana casi me duermo y no llego a Ciudad Real, es que es una expo que estamos organizando junto con el Museo de Capodimonte en Nápoles, y que tiene las dos sedes. Primero va a tener lugar en Madrid, en el Prado, y después va a tener lugar en Nápoles. Además, los comisarios son dos profesores universitarios napolitanos. Esto no tiene por qué a priori ser un problema, a priori, ¿ok? Pero bueno, son napolitanos, entonces siempre hay cosas, ¿no? Un saludo desde aquí a Manuel Arias, que me salva de todo. Manuel Arias es un conservador del Museo del Prado de Escultura, al que adoro y que me ayuda mucho con este tema de los comisarios externos. Un saludo para los napolitanos, no creo que me estén escuchando. Bueno, en fin. Un beso, Nápoles, si nos Pero escucháis. sí, yo adoro Nápoles. ¡Ay, tenemos una napolitana aquí! Bueno, ¿qué me traslada dices? este beso a todo Nápoles desde aquí, por favor. Y por último... Que nos encanta Nápoles, es la segunda vez que vamos a ir ya. ¿Qué pasa? Nada. Y por último, es que vamos a traer, le digo, de la complejidad de la exposición también tiene, que además de unos comisarios napolitanos, es que vamos a traer... ¿Cómo te escuchen? Vamos a traer obras de arte, pinturas y muchas esculturas de todo el mundo, de museos, de un montón de museos del mundo, de un porrón de iglesias napolitanas, que eso también, la iglesia ese en es cualquier el problema, sitio, tela, pero ya, bueno, en fin, particulares, en fin, un montón de cosas. Y yo me estoy enrollando mogollón, pero bueno. Esto es básicamente lo que hago en el Prado. Pedir préstamos, gestionar los acuerdos con los prestadores, contratar los servicios de transporte, de montaje, de diseño de la museografía también. Trabajo con el arquitecto para diseñar la museografía, para ayudarle. Coordino trabajos con restauración, con el montaje en la sala, papeleos, gestiones, ordenador y demás. Los seguros también. Los seguros, sí, todo. Cuando estaba en la facultad, esa facultad sin espejo en el baño, no pensaba en dedicarme a esto, evidentemente. Cuando estudiaba Historia del Arte yo solo quería ser investigador y especialmente dedicarme a la enseñanza universitaria. Me encantan las universidades, Hoy estoy en la gloria bendita, Bernardo. Me encantan los despachos universitarios, de verdad que sí. Me encanta, me parece un lugar maravilloso. Cada vez que pienso en despachos de universidad, parece que puedo oler el incienso que encendía el profesor Suárez Quevedo en la planta número 9 del edificio de la Complutense. De verdad que sí, qué bonito. Recuerdos. Yo quería dar clases, explicar conceptos, hacer exámenes. Lo de hacer exámenes era mi pasión. O sea, yo de pequeño, yo esto no sé si lo he contado ya alguna vez en el podcast o no. Cuéntalo. Pero yo de pequeño, o sea, pasaba las horas haciendo exámenes falsos. Me imprimía en mi casa exámenes en blanco. Yo contestaba como el tonto de la clase, el listo de la clase, el no sé qué, no sé cuánto. Y luego me los corregía a mí mismo en rojo. O sea, una cosa enfermiza, sí, pues eso lo hacía yo. Así que esa es mi verdadera vocación, ¿vale?
Yo llegué a la gestión de museos gracias pues, a un profesor de esa misma universidad, de esa misma planta novena de la Complu, que me aconsejó que tomase ese camino, el de la gestión, porque quizá tendría más oportunidades de trabajo y pues así ha sido, la verdad. Hoy estoy enamorado del lugar en el que trabajo, evidentemente, el Museo del Prado, y también lo estoy de lo que hago allí. Quizá para mí lo más impresionante del trabajo que hago en el Prado es trabajar con las obras de arte directamente y conocerlas como los objetos que son. Porque claro, cuando estudias historia del arte, al menos para mí y mis compañeros de facultad, las obras de arte pues son otra cosa, ¿no? Pero te das cuenta cuando trabajas en un museo de que las obras de arte no son únicamente iconos, no son solo imágenes, no son solo símbolos, ni significados, influencias, historias, que lo son, claro. Pero es que también son objetos en sí mismos, objetos con una materialidad, con fragilidades y también con resistencias, objetos que un museo, además, pues debe de mover, debe subir, bajar, llevar para acá, llevar para allá. Y todo eso hace conocer el objeto como tal, ¿no? La obra de arte como tal. Yo la primera vez que entré en la exposición temporal en trabajo, en montaje, ¿no? Y me encontré cuadros de Goya apoyados en el suelo, bien apoyados, con sus esponjitas, tal, todo perfecto, sin ningún peligro. Me pareció un sueño. O sea, tener que ponerme de cuclillas para ver el Goya que estaba ahí y al que le ves cosas distintas cuando está puesto en la pared, en una sala bien iluminada, una sala gigante además, ¿no? Te lo encuentras allí en una sala con poca luz, en el suelo, como un objeto más, y realmente es quizá para mí lo más especial de mi trabajo, cuando empiezo a recibir obras de arte de todo el mundo y empiezan a abrirse esas cajas y de dentro de esas cajas aparecen esas obras de arte magníficas, ¿no? Que además, claro, es que no trabajamos en el museo de Alburquerque, que yo no sé si tendrá museo, ¿no? En fin. Seguro pero, que sí. Claro, en el Museo del Prado es que recibes unas cosas, que es que o sea, cada vez que abren una caja y aparece un obrón de ese tipo, pues flipas, ¿no? Y cuando las ves desenmarcadas también, ¿no? Cuando las ves sin su marco, esas tablas finas, ¿no? Hace poco yo vi en el taller de restauración las edades... A ver, vas a decir que lo que pasa en el taller de restauración es un secreto, que luego Twitter está ahí al... Hemos hecho un TikTok sobre ello, se puede contar porque se ha publicado. Se están restaurando las tablas de Hans Baldung Grien, las 3 edades y la muerte y las 3 gracias. Sí. Y son unas tablas flamencas finísimas, pero finas, que además han tenido carcoma y tienen unos túneles en los que están los excrementos de la carcoma todavía, que no suponen ningún peligro para la obra, pero ves la fragilidad absoluta que tienen esas tablas sin los marcos, sin estar colgadas en la sala, que claro, cuando lo ves todo colgado, pues todo te parece igual, pero luego cada obra es diferente. Y ya que vas al taller de restauración, diré que otra de las cosas que más me impacta de trabajar en el museo es sin duda trabajar con esa gente, con esos profesionales que hay en el Museo del Prado. Desde luego restauración, pero otras muchas personas, yo qué sé, la brigada de movimientos de obras de arte, todo el mundo, o sea, es que mis compañeros mismos, tú, vosotros, todo el mundo trabaja en el Museo del Prado con mucho amor por el Museo del Prado. Yo creo que esto es común en todos los museos, ¿no? Y en la cultura en general. Como es un sector tan precario que yo creo que cuando estamos trabajando en esto es porque realmente nos tiene que gustar mucho para pasar estos sufrimientos. Sí, pero desde luego también los hay. Para mí estar cerca de gente como, no sé, José de la Fuente, que es el mayor experto a nivel mundial en soportes de tablas de obras de arte, que viaja constantemente por el mundo, sobre todo a Los Ángeles muchísimo, para ayudar en reconstrucciones de tablas que están realmente en mal estado de conservación. Con polilla, bueno, de todo. Engatillados, aprender que están de haciendo ellos, sufrir las tablas. Escucharles, aprender de ellos y además encima conocerles como persona, que encima son gente majísima todos, pues es que realmente es maravilloso. Por supuesto que me sigue apasionando contar historias sobre la historia del arte. Siempre he mantenido, además de trabajar en el Prado, pues alguna otra función. Por ejemplo, es decir, mi vocación era dar clases, pues yo me la busqué de alguna forma. Entonces di durante muchos años, tampoco muchos años, 3, no sé, clases en un centro de mayores de barrio de Madrid. Entonces allí iba yo a mis ancianetes, como nos llamábamos, a darles clases de historia del arte y fue maravilloso. También hice visitas guiadas nocturnas en el Museo del Prado, que esto existe. Los precios son públicos, se pueden consultar, a no ser que seas una gran empresa o un gran rico, no vas a poder pagarlo, pero realmente son apasionantes esas visitas nocturnas, en fin, vaya tela. Y luego el podcast, donde también, por supuesto, pues me dedico a contar historias, que es al final lo que me gusta. Yo creo que el podcast en mi caso viene a hacer eso, ¿no? Cubrir esa vocación que tengo por contar historias sobre la historia del arte. El trabajo de Bernardo Pajares tiene, ya lo hemos dicho, mucho más que ver con la comunicación de la historia del arte, que al final es un poco lo que nos trae aquí. Así que cuéntanos tú sobre tu trabajo, por favor. Sí, pues en mi caso yo tengo que decir que la pandemia trajo algo bueno,
Porque yo en el Prado llevaba ya muchos años trabajando. Como dijo antes Álvaro Notario en la presentación, yo era vigilante durante varios años. Luego me dediqué a atender a las peticiones de copias, a los copistas y las copistas del Museo del Prado. Y en la pandemia recibí una llamada. Nuestro compañero Javier Sainz de los Terreros, que llevaba unos años encargándose de las redes sociales del Museo del Prado él solo, me llamó y me dijo: necesito a alguien más. Necesito a alguien que me ayude porque el museo está cerrado, pero estoy haciendo directos de Instagram todas las mañanas y hay que hacer, como sabéis, en la pandemia los museos y las instituciones en general se volcaron en las redes, en crear contenidos, poner películas de acceso gratuito para todo el mundo, y esto también lo hizo el Prado. Intentó también que los conservadores y otro tipo de personal del museo hablase desde sus casas, desde donde estaban, para mantener el museo abierto en las redes, ya que el edificio tenía que estar cerrado porque nadie podía salir de sus casas. Javier empezó a ir pronto a las salas y lo que hacía era ir con un teléfono guiando a esos conservadores que iban explicando las obras, y con esos directos de Instagram a 2 que hacía, pues abría el museo para la gente, ¿no? En ese sentido, perdona, a lo mejor me estoy adelantando mucho a lo que vas a contar, pero en ese sentido la pandemia ha funcionado como una hostia, ¿no? Para reaccionar a los museos, para que se den cuenta de que pueden estar abiertos a través de las redes sociales, no solamente presencialmente, ¿no? Es como Will Smith. De golpe, calla, no menciones a Will Smith. Se puede hacer el meme, ¿no? El Will Smith es la pandemia y los museos, ¿no? Sí. Bueno, en fin, quería decir, nuestro compañero Javier Sainz llevaba unos años con las redes del Prado, había ganado en 2019, que parece que hace 1000 años de esto. Yo pensaba, uy, ese premio fue hace mucho, pero 2019, ¿eh? Sí. Había ganado un premio importante, el Webby Award, de arte y entretenimiento. Los Webby son como los Oscars de la cultura, los Oscars de Internet. Por la campaña 10 Year Challenge. ¿Os acordáis de esta tendencia que hubo en Twitter, 10 Year Challenge? Era una serie de tweets en los que aparecían varios personajes retratados 2 veces, con 10 años de diferencia. En el primer tuit, el que se hizo más viral, aparecía la infanta Margarita de Austria a la izquierda, retratada por Velázquez a los 5 años en Las Meninas, y a la derecha aparecía la infanta Margarita, después ya quinceañera, vestida de negro, a punto de casarse con su tío Leopoldo, que le sacaba unos cuantos años, y luego ya sabemos cómo acabó esto, fatal. Abril de 2020, me llama Javier, quería que yo le ayudase a llevar las redes del museo porque él no daba para todo, había estado con esto muchos años solo, pero en la pandemia estaba desbordado de trabajo. Él hacía estos directos que decía de Instagram por las mañanas y tal. Y en aquella llamada, que recuerdo perfectamente, que estábamos Juan Rayo en el salón, suena el teléfono, en el museo estábamos haciendo muy poco porque había muy poco que hacer aquellas primeras semanas de confinamiento, de no, es que ya se va a terminar, vais a volver, vida normal y tal. Nunca pasó, tardamos lo suyo. Entonces me llama Javier Sainz, digo, oye, esto qué raro, ¿qué pasará? Me voy a la habitación y me dice: quiero que me ayudes con las redes, he pedido permiso a nuestros jefes ya, como no tienes nada que hacer porque no hay copistas en el museo, porque el museo está cerrado, quiero que me ayudes, sobre todo, para TikTok. Y a mí se me heló la sangre y me salió una risa como de... Claro, porque en ese momento el Prado ¿Pero TikTok? No tenía TikTok todavía. No, claro que no. Ningún museo tenía TikTok. TikTok empezaba a salir en la prensa por los bailes, porque era la red social de los adolescentes y había muchas tendencias y yo pensé... Javier, yo bailando en TikTok, o sea, el Prado en TikTok. Y le dije, bueno, yo te ayudo, pero ¿qué vamos a hacer? Y tardamos bastante. Esto fue en abril y hasta mediados de junio de 2020 no publicamos los primeros vídeos, que fueron unos acercamientos tibios, pues algunas obras maestras del museo. El primero fue una sucesión de imágenes del Jardín de las Delicias del Bosco con una música como de The XX, enseñándolo. Y bueno, fue bastante bien. Pero el primero en el que contábamos algo, el primero en el que vimos qué era lo que nos iba a tener ese cierto éxito que tiene ahora el Prado en TikTok, fue un TikTok que hizo Javier en el que aparecía la infanta Margarita, de nuevo, que es el icono de uno de los iconos más importantes del Museo del Prado, sino el más importante, con ese búcaro, esa jarra de barro que tienen las Meninas, que le están ofreciendo. Y Javier contaba en el vídeo, muy cortito, que además de servir para tomar agua, esa jarra de barro, ese búcaro, en el siglo XVII se les daba a las chicas ese búcaro para que lo comieran, y al comerlo les provocaba, pues claro, que se ponían malísimas, se ponían pálidas, y eso las hacía más atractivas. También se usaba
para evitar que se quedaran embarazadas. Se usaba como método anticonceptivo. Y en el vídeo citaba a Lope de Vega. Decía, niña de color quebrado, o tienes amor o comes barro, que es una cita de Lope de Vega del Acero de Madrid, una obra de 1608. Claro, vimos que ahí, este vídeo llegó como a 400.000 reproducciones y vimos que ahí estaba lo que teníamos que hacer. Contar historias, contar cosas que se dan por sabidas, que creemos que todo el mundo conoce cuando ha ido alguna vez al Prado, que conoce cuando ha visto alguna vez Las Meninas, pero no, porque una obra de arte encierra muchísimas historias, no solo el tema que ha pintado el pintor, encierra mogollón de historias, muchísimas. Y eso es lo que vamos descubriendo poco a poco. En aquel momento no teníamos ni un estabilizador que hiciera que la imagen no temblase, no teníamos ni un micrófono para que la voz sonase bien. En los comentarios se metían con nosotros, decían, sois unos cutres, los tiktokers de pro decían, sois unos cutres, suena el eco de las salas del museo. Bueno, el eco sigue sonando también con el micrófono, porque grabamos el audio en el museo y son salas muy grandes, con techos altos, y hay eco. Cuando había telas en las paredes había menos eco, mira, esto es verdad. Más polvo, había más polvo. Sí. Bueno, el caso es que ahí vimos lo que funcionaba, contar historias, contar la fábula del perro y el filete, ¿no? Ese perro que va con un filete, con un trozo de carne en la boca, y cuando ve su propio reflejo en el agua, ve otro trozo de carne y para coger el que está en el agua suelta el suyo, entonces se queda sin ningún filete. Tenemos una obra en el Prado que es esta imagen, ¿no? Conclusión, quédate con tu filete. Quédate con tu filete y no intentes conseguir otro. Otro, o no, bueno, mal, o todo mal. También, pues es una fábula, ¿no? El perro de las dos tortas le llaman también, en Hispanoamérica, nos contestaban a ese vídeo. A veces son cosas sencillas, otras veces son cosas más complejas, pero al final lo que la gente quiere es que les cuentes historias, que es lo que nos gusta a todos desde pequeños, yo creo, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta que me cuenten historias. Hubo también un vídeo que me hizo... que me gustó mucho hacer, porque pensé, algo que busca también la experiencia de haber estado muchos años vigilando en salas, me aportó el saber qué es lo que quiere ver el público, qué es lo que le gusta, qué es lo que interesa. Y a la gente le gusta mucho, a mí también, buscar la firma en el cuadro. Cuando estás viendo obras de arte, mirar si está firmada, si no, qué señales tiene, qué marcas también, ¿no? Entonces pensé, vamos a hacer un TikTok buscando firmas, ahí con la lupa, ¿no? Como de investigadores. Y cada firma es distinta. Por ejemplo, estaba la firma enorme de Rosa Bonheur, de esta pintora magnífica, en el Cid, en esa cabeza de león que pinta, que vamos, un tercio del cuadro es su firma enorme a la izquierda de la cabeza del león, que pone Rosa Bonheur, gigante. Por ejemplo, Pantoja de la Cruz, este pintor de la época de Sofonisba Anguissola, hacía sus retratos de los Austria, el de la corte de Felipe II, y firmaba, Juan Pantoja de la Cruz, y la cruz era una cruz, que es como poner hoy un signo más o poner un emoticono de una cruz, ¿no? Y eso es muy divertido. O, por ejemplo, la firma de Clara Peters, de la pintora de bodegones de la época de Rubens. En algunos cuadros aparece su firma en el cuchillo. Aparece ese cuchillo de carne que tenían que llevar los comensales cuando les invitaban a comer o a cenar fuera de su casa, llevaban su propio cuchillo, y en el mango del cuchillo Clara Peters firmó con su nombre, Clara Peters. Otra forma de firmar eran los autorretratos que hacía, ocultos en reflejos de los objetos que pintaba ella. Bueno, pues hacer este TikTok y ver la respuesta también de la gente interesada me animó mucho a hacer más, porque al final es como retarte a ti mismo también, ¿no? Ver qué tal funciona, ver cómo escribes el guión, cómo lo montas, cómo lo locutas, son muchos pasos, ¿no? También funcionó muy bien uno que dio mucho trabajo de grabar, que es dónde hay que ponerse para ver correctamente el lavatorio. Un vídeo que dura exactamente 52 segundos y que pasó por varias fases de guión, porque el lavatorio de Tintoretto es un cuadro muy grande, apaisado, que se pintó para una iglesia en Venecia, que se llama San Marcuola, y que ahora está en el Prado, porque es un lienzo, pues está trasladado al Prado. Y claro, había que explicar que es un cuadro en el que se juega con la perspectiva, ¿no? Si te pones delante, no lo ves con la perspectiva correcta con la que lo pintó Tintoretto, ¿no? Te tienes que poner a la derecha para ver la mesa y a todos los personajes, a Jesús y a los apóstoles, en ese lavatorio de pies, con la perspectiva que el autor lo pintó, ¿no? Como él quería que lo vieras. Y claro, ¿cómo transportar esto a un vídeo para que se entienda? Y cómo contar la historia en menos de un minuto y que sea interesante y que no se vayan, porque el algoritmo de TikTok, el algoritmo, te premia si la gente se queda al pasar los primeros segundos. Si la gente, cuando llega a su vídeo, deslizan y pasan al siguiente, TikTok deja de enseñar ese vídeo. Te sigan o no, no lo enseña. Entonces, tiene que ser como muy interesante desde el principio. Entonces empezamos con esa frase, ¿dónde hay que ponerse para ver correctamente el lavatorio?
Rápidamente un plano. Lo dices igual que en el TikTok, sonas idéntico. Es que se repiten muchas veces hasta que sale bien, Juanra. Sí, sí. Entonces, empezamos con ese Yo plano. a veces estoy en casa, te lo tengo que decir, a veces estoy en casa haciendo otras cosas, trabajando, lo que sea, y entonces escucho la voz de Bernardo diciendo lo mismo 25 millones de veces, pero no tú haciéndolo en ese momento, sino tú metiendo el audio en el TikTok en el sitio adecuado, ¿no? Entonces suena a través del móvil tu voz grabada en la sala una y otra vez, diciendo lo mismo todo el rato, una y otra vez. Yo lo llevo un poco mal. Pobre. No, Ya pero acabarás. es maravilloso, joder. Ya, y esta gente estará... Estoy siendo muy pesado, está siendo muy pesado el tema TikTok. Acabo pronto con ello, que todos tenéis TikTok seguro y sabéis cómo funciona, pero bueno, os cuento la experiencia desde dentro. Grabar en salas. Claro, grabas estas imágenes para que luego el vídeo quede bien después de la fase de guión, de ver cómo funciona más, para que se quede... La fase de guión, perdón, una pregunta. La fase de guión que elaboras tú también. Entre Javier y yo. Sí, o sea, sí. no llega el guión de conservación ni de dirección. No. O sea, vosotros buscáis qué temas pueden llegar a ser interesantes en TikTok, les dais forma a vosotros mismos, escribís el guión, grabáis las Nos imágenes. lo pasamos uno al otro, el otro lo revisa, creo que esta frase es mejor así, creo que esta palabra es muy rebuscada, la gente no habla así, no, cuéntaselo como si se lo contases a un amigo. Oye, esto es básico. De TikTok y de en general la comunicación a día de hoy, por favor, dejemos normal. los palabras de lado. O sea, es que hay TikTok de instituciones culturales españolas que no voy a decir. No hay tantos, ¿eh? Bueno, pues ya está. dices. Pues casi todas, menos el Prado. Perdón, ¿eh? Que pero que utilizan palabras realmente que no son de alguien que habla normal. Pero incluso la palabra data de es una cosa que todo el mundo entiende. Sí, todo el mundo lo entiende. Pero ¿realmente hace falta decir data de en un vídeo de 40 segundos? ¿No puedes decir otra cosa? ¿No puedes contar la fecha de otra manera? Más natural, más inmediata, sobre todo natural, ¿no? Claro, es que es el lenguaje de las redes. Yo creo que cuesta desligarse de eso porque toda la documentación que tú lees es esa. Exacto. Estás leyendo catálogos, estás intentar leyendo... encajar el catálogo y el libro tradicional de historia del arte en el nuevo sistema de comunicación, pero así, directo, ¿no? Sin pasarlo por un filtro de, oye, perdona, pero que aquí hay que hablar normal. Eso hay que transformarlo y pensar que se lo estás contando a alguien que no tiene ni idea y quieres que tenga curiosidad. Claro. Quieres despertar su curiosidad. Bueno, Perdón, voy a la sala, ¿vale? Estos TikToks se graban antes de abrir el museo, siempre el museo abre a las 10 y a las 10 menos 10 hacemos un directo de Instagram todos los días de lunes a viernes. Entonces, esto hay que grabarlo antes, hay que pedir a los compañeros de iluminación que enciendan las luces de la sala en la que vas a grabar y a veces cuando llegas ahí, ilusionado, con tu guión preparado, que luego cambia cuando lo locutas porque a veces no funciona como lo has escrito y tienes que volver a improvisar, a veces está la brigada de movimientos de obras de arte que antes mencionaba Juanra con nuestras compañeras de colección permanente descolgando cuadros o moviendo una escultura gigante. O están los compañeros de iluminación subidos al techo cambiando focos. Claro, el día que grabé el TikTok del lavatorio estaba pasando esto. Había un ruido que te mueres y yo estaba entre pausa y pausa del ruido grabando las frases rápido porque no me daba tiempo, moviéndome, mirando la hora que llega tal... Bueno, grabamos el vídeo, lo montamos, lo publicamos y lleva como, no sé, 4 millones de visualizaciones. Es el vídeo que hemos hecho que más éxito ha tenido de 2021 y seguramente lo sea de 2022 porque creo que es difícil hacer algo que supere eso. No sé qué ha pasado, pero es un vídeo que gusta mucho. También es una obra muy atractiva en salas para llevar a niños y para contárselo a un amigo si vais al museo porque es como mágico, ¿no? Pasearte delante del cuadro y ver cómo, según giras hacia la derecha, la mesa que pinta Tintoretto en el lavatorio, esa mesa que es la misma en la que sucede la última cena, gira contigo, ¿no? Y vas hacia la izquierda y la mesa parece que se desplaza contigo otra vez gracias a esa perspectiva cónica, esas baldosas del suelo que ha pintado dirigidas al punto de fuga debajo del arco en el canal veneciano que pinta Tintoretto. Bueno, no me enrollo más. El TikTok del Prado es mucho más. Son vídeos con restauradoras, con las compañeras que hacen radiografías a las obras de arte en el gabinete técnico, vídeos con el director en el que cuenta alguna cosa también. Tenemos el Prado Responde, porque TikTok también premia mucho que respondas a preguntas que te hacen en los comentarios. Si tú respondes a una pregunta con otro vídeo, es más probable que ese vídeo tenga éxito porque TikTok lo va a enseñar más incluso a la gente que no te sigue. A nada que el vídeo esté un poquito bien montado, que se escuche bien y que la imagen sea atractiva, es más probable que funcione. Y a veces son ideas muy sencillas las que funcionan, como una serie que tenemos que se llama A Solas Con, que es simplemente la cámara acercándose a una obra de arte y escuchándose los pasos míos o de mi compañero acercándonos a la obra. Eso funciona mucho porque, claro,
tienes tu teléfono en la mano y estás tú acercándote a 2 centímetros de las obras, ¿no? Que es algo que muy pocas veces puedes hacer en el museo, pero lo puedes hacer a través del teléfono. Y a la pregunta que nadie me ha hecho, ¿sustituye esto a la visita física del museo? Nunca, nunca. Eso es evidente. Hace que tengas más ganas de ver la obra realmente en el museo, aunque sea más lejos, aunque sea ver la Gioconda, ¿no? En el Louvre, con una vitrina. Eso no hace falta. Mira Hollywood, hemos visto 1000 veces Nueva York en las películas y todos queremos ir a Nueva York. Queremos ver lo que hay en las películas. Es verdad. Yo, vamos, es lo primero que me pasó cuando llegué a Estados Unidos por primera vez fue salir del aeropuerto, ver un taxi amarillo y casi me muero, casi monto una fiesta ahí por el taxi amarillo y el buzón de los periódicos, vamos, estaba ahí como, vamos, con la gallina prácticamente. Porque lo habías visto muchas veces. Efectivamente. En la pantalla. Sí. Eso pasa cuando estudias historia del arte y luego viajas y te encuentras con los monumentos o los cuadros que no sabías que estaba en tal museo, pero que mira, ahí está y lo recuerdas de la clase y te emocionas muchísimo. ¿Por qué nos interesan las celebrities? Porque las vemos todo el rato en las pantallas. Lo que conocemos. Georgina, díselo a Georgina. Lo que conocemos funciona. Y ahora tiene su serie, además. Georgina tiene una serie. Te voy a reconocer una cosa, y es que no sé yo ni quién es Georgina. me he puesto la serie de Georgina. No me jodas, ¿en qué momento? En el sofá, con el móvil. Mientras estabas con TikTok. A ratos para desconectar. Bueno, pues me muy hace bien. gracia, sí. Ok. Me hace gracia. Bueno, luego, cuando el vídeo está ya grabado, hay que montarlo, hay que subtitularlo para que sea accesible para todas las personas también que tienen dificultades. Oye, subtitularlo fuera de los auditivas. Fuera de los espacios que ocupan los logos y las cosas que tiene TikTok. Que hay gente que pone subtítulos donde no se lee. Sí, bueno, claro, sí, los me gustas y el seguir y todo esto, sí. Eso, hay que tener cuidado. A veces nos pasa también a nosotros un poco, pero bueno. Ahora mismo tenemos 362.000 seguidores en TikTok, más o menos, casi 1 millón en Instagram. Y justo estas últimas semanas estamos, mi compañero y yo, picados, creciendo gracias a los Reels, a esos vídeos cortos con los que Instagram está imitando a TikTok, como hace todo el rato Instagram y Facebook, que es lo mismo ya. Son vídeos cortos verticales de 1 minuto o menos, que es eso, el mismo formato que el de TikTok. Y Instagram premia que tú hagas Reels ahora. Entonces, como estamos haciendo Reels, que es básicamente rehacer un poco los vídeos de TikTok para Instagram, nos está premiando y estamos ahí a punto de llegar al 1 millón de seguidores. Estábamos un tiempo estancados en 917.000 y estamos ahora en 951.000 o 952 en pocas semanas. Así que a ver si sigue ahí la racha. Es un poco estar en la transformación de las redes, que nunca son las mismas. Ellas van actualizándose todo el rato y hay que estar muy al día, pero vosotros que sois jóvenes seguro que lo estáis. Instagram. Sí, bueno, a ver, creo que ya tenemos que ir yendo hacia el podcast, ¿eh? Cuando quieras, ¿no? ¿Qué? Vale, sí, solo déjame mencionar una cosa. Sí. Déjame hablar de Eduardo Barba, ¿vale? Solo déjame hablar de Eduardo Barba, que es un jardinero e investigador botánico que ha estado varias veces en los directos de Instagram del museo, hablando de las flores y las plantas de las obras de arte del Prado. A Eduardo yo lo conocí hace años, cuando yo estaba de vigilante en el museo. Vi un día a un chico que estaba con una especie de monóculo, como con un telescopio pequeñito, acercándose mucho a los cuadros. Y estuve a punto de llamarle la atención, pero vi que no había ningún problema, que no pasaba del cordón y dije, bueno, vale. Él, al ver que yo me acercaba, enseguida me habló, se presentó y me dijo que es que estaba haciendo un catálogo, una lista de todas las plantas que había representadas en las obras expuestas en el Museo del Prado. Y yo pensé, oh, qué friki, o sea... Pero, ¿vienes todos los días? Y me dijo, sí, efectivamente, lo vi muchas más veces, pero muchas veces más. Eduardo Barba, gracias a este análisis que ha hecho, a este estudio que ha hecho de todas las obras botánicas que hay en los cuadros del museo, ha colaborado con los restauradores del Prado, ayudándoles a identificarlas, ha escrito ensayos para catálogos del museo, por ejemplo, en el catálogo de Fra Angelico y los inicios del Renacimiento en Florencia. Ha dado conferencias en el auditorio del museo y hace bastante poco tiempo ha publicado un par de libros. Uno se llama El Jardín del Prado, que está muy relacionado con esta investigación suya, y otro que se llama Una flor en el asfalto, que es sobre las plantas que crecen espontáneamente, ¿no? Y que pisamos muchas veces cuando vamos por la calle. Bueno, con esto voy a que a veces esa cosa que te hace friki o que te hace diferente, que la gente te mira un poco así como, ¿pero por qué te interesa, pues eso, buscar todas las plantas que aparecen en los cuadros? ¿Pero por qué? Bueno, porque soy jardinero, me gusta hacerlo y voy ahí y mi tesón al final tiene frutos, ¿no? Sí. Esto no hay tema pequeño, básicamente, sí. Que todos los temas son temas dignos. Sí. Y además, bueno, es que Eduardo hace un trabajazo espectacular y es majísimo, así sí, que también un beso.
también creo que esto que digo también tiene que ver con por qué he llegado yo a las redes del museo. Bueno, yo fui muchos años vigilante, tenía formación en imagen y sonido y en filología inglesa y luego hice el máster de radio en la Universidad Complutense de Madrid, y cuando conocí a Javier, que llevaba las redes, le dije, oye, yo tengo esta formación, ¿cómo llevas tu Twitter? ¿Tienes una programación? ¿Qué tal los directos de Instagram? Si necesitas algo, dímelo y tal. Hice un curso que se llamaba Comunicar el Arte, un curso de verano de la Universidad Complutense dirigido por Calvo Serraller. Bueno, creo que todo lo que haces, todo lo que estudias, todo lo que lees, todo suma, ¿no? Y si Javier no supiera eso de mí, nunca me habría llamado, nunca habría pedido que le ayudase en la pandemia, porque no tendría ni idea de que yo podía ser un perfil que encajase en las redes del Museo del Prado, ¿no? Sí, todo suma, eso es verdad. Así que... todo lo que se pueda hacer, que se haga, porque todo suma. Y también todas las horas que pasé vigilando los cuadros y Hombre. estando con el público. O sea, yo me doy cuenta de que todo eso también me ayuda a la hora de pensar en el contenido para las redes. Bueno. Pero aquí no hemos venido hoy, después de esta casi una hora que llevamos ya, no hemos venido a hablar de nuestro trabajo en el Museo del Prado, aunque parezca mentira. No solo, también un poco sí, claro, evidentemente. Esta era como más o menos la primera parte, esa primera palabra de nuestra definición. Una pareja, un museo, un podcast. Somos una pareja también, Bernardo Pajares, no sé si lo sabes, te lo cuento. Al micrófono, en el museo, en la vida, en todo, sí. Nosotros no solo somos dos hombres, dos chicos, jóvenes, jóvenes hasta que hemos entrado a la facultad, que ya no somos tan jóvenes. No, yo ya no soy joven, Juanra, o sea, no, dejémonos los profesores son de nuestra edad, fin de la historia, ya está. O sea, ni ellos ni nosotros no somos jóvenes ninguno, ya está, o sea, es lo que hay. Yo soy mayor y quiero dormir todo el rato. Bueno, que además de ser dos personas, dos hombres, dos chicos jóvenes relativamente que trabajamos en el Prado, somos además una pareja sentimental. Nos vimos en el Museo del Prado como trabajadores, nos conocimos tomando café en los descansos del trabajo en el Museo del Prado y esto lo voy a decir, Bernardo, yo sé que a ti no te mola, pero lo voy a decir, es que está como en el guión no se ve, pero está. Nuestro primer beso fue en una sala del Museo del Prado. Pero que eso fue en horario de trabajo, Juanra. Ya, así que, mira, está la cámara por ahí, dile un saludo a los señores que vigilan, digo señores porque son señores, que vigilan las cámaras constantemente de todas las salas del museo, que se llevaron la exclusiva de nuestra relación. Los de consola. Sí, pues seguramente, pero estarán acostumbrados a todo, también te digo. Por cierto, han aparecido bragas en las salas del museo y tú lo sabes. Han aparecido bragas. Varias veces. Y durante montajes de exposiciones donde el acceso ahí es restringido, no digo más. Bueno, sabemos que algunas personas, a raíz de algún titular en prensa hablando de nuestro podcast y de nuestro proyecto, un titular que hacía referencia a nuestra relación precisamente, se han preguntado qué coño tendrá que ver que seamos pareja con nuestro podcast. Y sí que tiene que ver, claro que tiene que ver, todo tiene que ver. Nosotros hemos decidido seguir siendo pareja también en el podcast. Hemos decidido ser naturales constantemente. Igual que no podemos dejar de ser trabajadores del Museo del Prado, tampoco dejamos de ser pareja en todo lo que hacemos. Es constante y porque para nosotros es muy importante eso, porque es lo que somos. Y es importante porque creemos que una de las claves de la comunicación en el 2022, y de la vida debería serlo, es la naturalidad. No somos en el podcast dos narradores impersonales que hablan de arte y cultura. Yo no puedo con los podcasts en los que no sé quién me está hablando, porque al final un podcast lo puede tener cualquiera y a mí me interesa saber a quién estoy escuchando, por qué tengo que elegir ese y no otro podcast. Pero es que lo que tú dices se parece más a una audioguía, ¿no? Aquellas audioguías antiguas, perdón, como estoy hoy, que eran como robóticas, ¿no? Estás con una divino. música ahí... Has estado espléndido, vamos, maravilloso. Pues eso, que no somos eso. En el podcast somos Juanra y Ver, y escuchando el podcast se nos puede conocer como personas también. Volcamos ahí un montón de opiniones, lamentablemente. Somos, como digo, naturales, somos pareja, y yo creo que esa naturalidad, como digo, es uno de los motivos principales por los que conectamos con quien conectamos. También será un motivo principal por el que no conectamos con quien no conectamos, pero probablemente quien nos escuche, yo creo que valorará el hecho de que seamos humanos, que seamos naturales y que también seamos pareja, que al fin y al cabo es que por eso grabamos el podcast. Si no fuésemos pareja, nunca habríamos coincidido en un podcast. Dicho esto, pasamos ya al podcast, si te parece. Ha sido rápido el pareja. Hombre, no sé, una pareja, un podcast. ¿Qué más quieres que cuente de la pareja? No voy a contar más. Después del beso en la sala. ¿Vamos a decir cuál fue? No.
No, Sí, hombre, no, ya que no, estamos, eso sí que ¿no? no, eso sí que no, eso sí que no. No. Bueno, ha llegado el momento ya por fin de Déjame que decirlo. hablemos del podcast. Bernardo Pajares, te paso Sí. de nuevo la batuta, hablas tú Bueno, del podcast. la palabra, ¿no? El podcast... Sí, porque la batuta es como no, un palabro, esto no se usa. La batuta. Bernardo, ¿qué El hables? relevo. Bueno, ¿Qué hables tú? para hablaros de podcast, os voy a hablar primero de Mitchell. Mitchell fue un profesor, el mejor profesor de inglés que he tenido. Estaba yo en la Escuela Oficial de Idiomas en Madrid y, a ver, siempre se me había dado bien el inglés. Era bueno en el reading y en las cosas de gramática y el use of English y tal. Madre mía, me pero- pongo a sudar según escucho esas palabras, te lo Listening, juro. listening Qué comprehension. horror, qué horror. Pero tenía que hacer más oído y claro, los listening de clase eran difíciles. No me acuerdo ya en qué curso estaba, pero eran difíciles. Y hombre, no era de los peores de la clase, yo era de los que siempre respondía, pero había cosas que no entendía. Entonces, un día Mitchell nos recomendó que escuchásemos podcast. Y dijimos, ¿qué es eso? ¿Qué es un podcast? Mitchell es que estaba muy al día, porque todos sabemos que los profesores de inglés siempre están más al día. Siempre son más modernos, siempre son más abiertos, Es verdad. siempre llevan ropa más bonita, más... Bueno, más bonita no de sé, colores. pero más rompedora sí, ¿no? Como, ¿no? Es como el equivalente a los franceses durante el franquismo, ¿no? Es como la hoy de los profesores de inglés. Son Como ropa de desigual, ¿no? Así un poquito estrafalaria. Por eso con un decía punto que como, bonita no tanto, ¿no? porque desigual no. Como no. unas gafas así de pasta, de colores. Bueno, pues Ya. Mitchell era un poco así. Sí. Os podéis imaginar así a Mitchell. Un besito a Mitchell. Ay, me descubrió a Robin también. Él fue Ay. el primero que me puso una canción de Robin. Maravilla, Robin. Es mi cantante favorita. Bueno, va. Gracias a él, Sí. empecé a escuchar un podcast de la BBC que se llama, sigue existiendo, 6 Minute English. En Ujú. 6 minutos, o sea, Sí. te pones al día con el inglés de una manera increíble, con ese acento maravilloso, además de la BBC, que es igual que el de The Crown, que es Sí. el acento de la reina. Básicamente. Es maravilloso, con un formato muy establecido de 6 minutos, conversación en torno a unos temas muy concretos en cada episodio y al final un poco de repaso de vocabulario. Y todo cabía en 6 minutos. Me maravillaba y te lo ponías en cualquier sitio. Claro. Así descubrí yo los podcasts y le estaré agradecido siempre a Mitchell. O sea, yo un día tengo que llamarlo a este hombre que nunca lo volví a ver. Me dio clase solo un año y lloré cuando vi que al año siguiente ya no podía pedir hora con Mitchell porque no me acuerdo que ya no daba en mi nivel o algo así. Lloré, de verdad que lloré, porque Bueno. era maravilloso. Vale. Hace mucho de esto. Hola, Mitchell. Hola Mitchell, si escuchas Venga, esto, va, escríbenos. tira, Bernardo. @arte compacto. Estamos en la era del podcast. Estamos en 2022. Existen los ondas del podcast, que era algo, o sea, es algo increíble, ¿no? Sí. Los ondas del podcast. Sí. O sea, no un premio, no muchos premios a los podcasts. Se ha dicho aquí, creo, estos días que es lo mismo que la radio. No estoy de acuerdo. En la radio hay una gran empresa que contrata a personas para llenar la parrilla de la emisora, de las emisoras, con unos formatos, con unos programas. Esa empresa pues es el grupo Prisa, en el caso de la cadena SER, los 40 principales, Cadena Dial, etcétera. Tenemos también al grupo A3 Media, en el caso de Onda Cero, Europa FM, Melodía FM, o COPE, que tiene su origen en las radios diocesanas, no lo olvidemos, y actualmente en su grupo en Radio Popular está pues la COPE, Rock FM, Cadena 100 y Megastar, Ya. que sí, también sí. es de la COPE. Sí. Bueno, esto es la radio, y la radio privada vive de la publicidad, Ujú, de los anunciantes. La pública no, ujú. pero es la radio. Tú enciendes el cacharro o vas a internet a su web y escuchas lo que están emitiendo. Un podcast no es esto. Breve historia sobre los podcasts. Un podcast es un archivo de audio, un MP3, que puedes escuchar donde y cuando quieres, donde tú quieres. El MP3 que tú quieres. Sí, esto es muy Eurovisión. ¿Cuándo creéis que se publicó el primero? ¿En 2010, en 2008, en 2012, en 2013, que es cuando nació Arte Compacto? Pues no, tienen más de 20 años. Dice Tony Sellas en su libro El Podcasting, La Revolución Sonora, que se publicó en 2011, que los primeros podcasts aparecieron en 2001. 2001, ¿eh? Pero hasta 2004 nadie les llamó públicamente por este nombre. Ujú. Eran audios que aparecían en los blogs, la era de los blogs, ¿os acordáis? El Blogspot, el Blogger. Madre mía. Yo era Sí, más sí, sí. pesado, era intenso yo ahí, madre mía. El Fotolog. El fotolog. Bueno, pues el periodista experto en tecnología del periódico The Guardian, Ben Hammersley, Un besito para... Un besito, Ben Hammersley. Fue el primero que escribió en febrero de 2004 un artículo llamado La Revolución Sonora, o la Revolución Audible, The Audible Revolution, en el que analizaba casos de distribución de archivos de audio por Internet sobre temas muy específicos a través de los blogs.
Había entrevistas políticas, había shows de bloggers que empezaban a compartir esos archivos en MP3 en sus blogs. Las cifras no eran las que hoy mueve Twitch, pero había unas cifras muy buenas ya. Había interés, se detectaba que había nicho de personas que querían escuchar esos audios que se estaban publicando en Internet, aunque eran pocos audios todavía. Esos audios ofrecían algo que no ofrecía la radio. Ofrecían un contenido especializado y personal, hecho por personas, no por empresas, no por grandes compañías. Los medios tradicionales, dice Ben Hammersley, que estaban estancados, y aquí había oxígeno, había algo nuevo, había savia. Y le llamó a esta nueva forma de comunicación audioblogging, algo como guerrilla, no sé qué también, o podcasting, que fue la palabra que se quedó, podcast. Podcasting, podcast por el pod del iPod de Apple, que era el dispositivo que usábamos en aquel momento para escuchar los podcasts, y broadcast, que es emitir radio, emitir televisión en inglés, broadcast. Además, pod significa también cápsula o vaina, pod, en inglés. En 2005 se incluyó en una categoría de podcast en iTunes, en la actualización de iTunes, que me parece que ahora se llama ya Apple Music, ya iTunes creo que no existe. Concretamente fue la versión 4.9 y de esta manera empezó a ser muy fácil suscribirse a los podcasts. La lista inicial era de 3.000 archivos, no en español, 3.000 archivos en total. Y como dato, solo 2 días después de estrenar esta actualización, Apple comunicó que ya había 1 millón de suscripciones a podcast. O sea, ahí había interés. Estaban ya divididos por categorías, como sus listas de éxitos, todo. Vamos, lo mismo que ahora en Spotify, que aparecen las categorías de podcast y los más escuchados y tal, solo que hace 20 años en Apple. Apple no creó los podcasts, pero Apple fue importantísimo para el éxito que hoy tienen los podcasts. Sin Apple seguramente no serían lo que hoy son o tardarían más en llegar a ser lo que son. Como todavía no estábamos en la era del streaming, lo normal era descargártelos y escucharlos en cualquier momento, porque no teníamos datos como ahora. Era otra cosa, tenías que conectarte a tu internet de casa y tal, y descargártelo y luego llevártelo a correr, pero era una maravilla poder hacerlo. Tu contenido favorito ya estaba contigo en el momento en el que tú decidieras escucharlo. Para mí esto es clave. YouTube es hoy eso también, pero en vídeo. YouTube es superior a los podcasts, aunque parece, al contrario que con los podcasts, que ha estado siempre ahí, YouTube es posterior. Nació en 2005, he dicho que es superior, ¿no? Superior en repercusión, superior en cifras, en las cifras que mueve YouTube. Sí, y los sí. youtubers, ¿no? Youtuber es una profesión. Ser podcaster es más como un empeño, ¿no? Es como, quiero ser podcaster. Bueno, pues suerte. Es verdad. A ver si consigues que te contrate Spotify o Podimo o Podium, que es del Grupo Prisa también. Sí. En fin. En la imagen está el dinero, en YouTube está el dinero, en la tele, ¿no? Un En las segundo, pantallas. lo siento, a un riesgo de que te alargue todavía más. Yo estoy un poco ofendido con eso, porque claro, hay un montón de podcasters que llevan un montón de años, como tú, por ejemplo, luchando y haciendo podcast en su casa con la esencia de lo amateur, ¿no? Esa esencia de que alguien te cuenta algo sin esa institución que la respalda. Sí, que te habla de antivirus en un Y podcast. sin embargo ahora, en la era en la que se ha puesto súper de moda los podcasts, ahora llegan las grandes empresas, ahora que ha triunfado les interesa y ahora se ponen a producir podcasts como churros con unos acabados de producción que parece realmente que estás escuchando un documental. O sea, estás escuchando el audio de un documental. Es como si se ahorra el dinero de la imagen y te ponen un documental de Netflix, pero solamente con sonido. Y a mí me parece que eso, para mi gusto, le quita un poquito de esencia al tema del podcast. Que el podcast no me gusta que sea tan elaborado y que haya una empresa tan grande detrás. Con esto me acabo de cerrar la puerta a que algún día nos contrate una empresa de podcast. Estaré encantado de vender mis principios cuando sea necesario. No, bueno, es broma. Es la llegada de la estrella al podcast. Al final claro, ahora llega no sé se quién. ha popularizado, Claro. ya todo el mundo escucha podcast. Y claro, si pueden escuchar a Buenafuente y a Berto en un podcast, pues ¿por qué van a buscar a alguien desconocido que no saben quién es? Ya depende del contenido, claro, evidentemente. Sí, bueno, el caso. Voy a mencionar solamente a 2 personas más y ya termino esta parte, de verdad, de breve historia del podcast, que sé que es un poco igual pesada, pero es para que sepáis un poco las claves para que hoy sea lo que es. 2 personas más sin las cuales hoy no podríamos suscribirnos al podcast. Ese botón de suscribir que es básico. Son Dave Winner y Adam Curry. Un pionero de Internet, Dave Winner, y un expresentador de la MTV. Dave creó uno de los primeros blogs de la historia y desarrolló una de las versiones del estándar RSS para la sindicación web. Y a Adam se le ocurrió la manera de que, digamos, se pudiesen adjuntar archivos de sonido a ese estándar RSS, la etiqueta enclosure. Si esto suena chino, es el feed de los podcasts. El feed de un podcast es esa página en la que no se entiende nada,
en la que están todos los archivos MP3 de ese podcast y las descripciones, y las imágenes, la carátula, todo esto, ¿no? Para que te puedas suscribir a un podcast tiene que haber un feed en el que esté todo. Vale. En el feed de Arte Compacto están desde los primeros de 4 minutos hasta este que estamos publicando hoy, que es el episodio 53. Y a lo mejor dura 3 horas. Claro, si el feed está mal, Sí. problema. Ok. Porque no se escucha, porque falta un episodio y a veces el feed está mal. Pero bueno. Falta Es decir, nuestro primer hoy- episodio en Roma, por cierto. Pero porque lo perdimos nosotros. Perdimos el primer Sí. episodio de Arte Compacto juntos, está perdido. Está perdido. Si No alguien existe. encuentra la manera, algún experto en internet encuentra la manera de localizar ese primer episodio en Roma en el que Juan Rayo saludábamos Bueno, y tal, el día que hagan un... se lo agradeceremos mucho porque no lo tenemos en ningún sitio. ese Nada, archivo. el día que hagan Empezamos algún- en el episodio 2, Roma. Sí. Bueno, sí. Di, perdón. No, sigue. Sigue, que me he enfadado. Perdón. Que no, que sigas. Bueno, como Juan ha adelantado antes, hoy los podcasts son un fenómeno. Está Podium, está Podimo, el fenómeno del gran apagón, está Audible de Amazon, ya están ahí las grandes compañías. Y muy bien, porque esto significa que hay negocio y que hay dinero para los podcasts que durante mucho tiempo se han hecho sin que nadie cobrase nada por hacerlos. Estamos en 2022, hay podcasts de historia, de cine, de series, de salud mental, de deportes, de música, de mitología. ¿Queda sitio para más? Pues yo creo que sí, que por supuesto que sí, queda sitio para todo. Para mí, 2 de los ingredientes que tiene que tener un podcast para que funcione son, el primero, una buena idea, ni siquiera un buen guión de cada episodio. Una profesora me dijo un día una profesora de cine que tuve, me dijo que para que una película sea buena, perdón, estoy destripando totalmente la cita, perdón, que si tienes un buen guión puede salirte una buena película o una mala película, pero que si tienes un mal guión solo te va a salir una mala película. Bueno, pues con los podcasts lo mismo, pero con la idea. Si tienes una buena idea, te puede salir un buen podcast o un mal podcast porque depende luego de cómo lo locutes, de cómo salga, de cómo se escucha y todo esto, de que llegue a la gente, bla, bla. Pero si tienes una mala idea, pues seguramente sea un fracaso. Hay que tener una buena idea, un buen concepto y a partir de ahí tirar. Y lo segundo que yo creo que tienen que tener es que las personas que estén al micrófono, que estén ahí porque se lo pasan bien, no porque les contrata nadie, que se lo estén pasando bien haciendo el podcast, que disfruten, porque si tú disfrutas, va a disfrutar la persona que lo escuche. Si tú disfrutas hablando sobre Cristina de Suecia, sobre Tamara de Lempicka, sobre Pollock y Lee Krasner, sobre, yo qué sé, pues a mi hermano, por ejemplo, mi hermano es mecánico de camiones, un beso para mi hermano, en Galicia, en mi aldea. Mi hermano escucharía un podcast pues, sobre tipos de motores de camiones o sobre tipos de remolques, yo qué sé, pues que la persona que lo haga que disfrute haciéndolo, que no haga eso porque le están pagando, ¿no? O si lo hace, pues que disfrute haciéndolo también y que le paguen. Claro que le pueden, o sea, deberían pagar a cualquiera que Exacto. haga un trabajo, pero bueno. Si a ti te gusta tanto un tema como para ponerte a hablar sobre él solo, con más gente, ten por seguro que habrá alguien que quiera escucharlo. 50 personas, 200 o 3.000. Esa es otra, sí. No, que no os frene la idea de esto nadie lo va a escuchar, porque eso nunca lo sabes. O sea, tú si quieres grabarlo, pues grábalo y no tengas vergüenza y emítelo y ya está. Sí. Y bueno, cuando yo empecé contigo Arte Compacto, yo pensaba que nadie, literalmente nadie, iba a escucharnos. Nadie. Y luego, bueno, alguien. Alguien. Unas cuantas personas, sí. Sí. ¿Y qué? Hagas lo que hagas, hables del contenido que hables, sea cual sea el tema que os guste, habrá alguien que busque en Google, que busque en Spotify o donde sea que se escuchen los podcasts, cuando estéis escuchando esto en el futuro, te encontrarán y se van a suscribir porque ese contenido es lo que están buscando, ese tipo de contenido que tú estás publicando. Si luego les gustas, si les interesa Cristina García Rodero, Gloria Merino, las iglesias prerrománicas de Asturias, los remolques de camiones, lo que sea de lo que hablas, se van a quedar contigo. Se van a quedar contigo si lo haces bien y si lo disfrutas. Es mi opinión. Un día un amigo me dijo que para él escuchar su podcast favorito era como estar en una conversación con sus amigos sin tener que intervenir. Escuchar la conversación y ya está, estar a gusto con tus amigos. Y estoy muy de acuerdo. Creo que es lo que tiene que tener un podcast también para que te haga quedarte ahí, ¿no? Que estés a gusto, que estés en tu momento favorito, escuchando a los que podrían ser tus amigos hablar, sin tener que pensar en qué digo yo ahora para ser igual de interesante, igual de simpático que ellos. Oye, o igual de gilipollas. O igual de gilipollas, porque también está el amigo gilipollas. Claro que sí. Anda, ya no hay podcast de gilipollas. Bueno, también. ¿Y qué? Luego, no sé si... yo creo que mejor que nos escribáis si tenéis dudas. Si queréis hacer Sí, un podcast, si yo creo queréis que es lo editar, mejor. hay 1000 herramientas. Pro Tools, GarageBand, Audacity, que es como editamos nosotros, una herramienta muy sencilla. Y para publicar, Anchor FM, escrito con H, anchor.fm. Y asegurarte de que desde ahí se envía el feed
a Spotify, a Apple Podcast, a iVoox, al agregador que sea. Bueno, que nos pregunten, Bernardo. Es muy fácil, hoy en día es súper fácil, hace tiempo era más difícil, pero hoy con Anchor es facilísimo que tu podcast esté en todas partes. Es una herramienta para divulgar. Un anuncio de Anchor, Anchor no nos... Pues no, Anchor no nos paga tampoco. No, nadie. Los podcasts son una herramienta para divulgar, para contagiar pasión, creo que son los herederos de la oralidad, que es la manera de comunicarse más antigua que existe, pero en la era de Internet. Y ya está, y luego es conseguir pues que llegue a su público. Y ya está, no me enrollo más. Pues muchas gracias, Ver, gracias. ¿Me das las gracias? Sí, gracias, porque creo realmente que nos has... O sea, que has hablado muy bien de los podcasts y creo que hace falta realmente a mucha gente poner un contexto sobre qué es un podcast antes de empezar a hablar de podcast, ¿no? ¿Qué es un podcast? Y a veces es tan sencillo como un archivo MP3 que parece difícil de entender por lo sencillo que es, ¿no? Yo todo lo que sé lo he aprendido de ti. Todo lo que sé de editar audios, de grabar, de hablar al micrófono, que de eso sé poco, todo esto lo he aprendido de ti. Así que yo, encantado. Te lo agradezco, Bernardo. Creo que ahora es tu micrófono el que no suena. ¿Suenan los dos ahora? Ah, sí, ahora, que bien. ahora suena, ¿no? Ah, vale. Bueno, pues nada. Pues es que ¿Nos están escuchando en casa también? Sí, se está viendo, qué bien. Sí, no me han escuchado un momentito, pero no pasa nada, yo voy a seguir. Que se pongan así luego tienen que darle... Sí, solo hablaba yo, así que si me escuchaban a mí, pobrecitos, qué chapa les he metido. Otro día hablamos de la estructura de una historia también, que nos han contado a todos, pero en otro episodio podemos hablar de esto, si quieres, porque ese es otro tema. ¿Cómo contar una historia? Venga. ¿Ya? Sí. Es que cuando arrancas no hay quien te pare, eso, o sea, eres consciente de eso, ¿no? Pero qué maravilla, me encanta escucharte, evidentemente. No, lo siento, Juan. No, ¿qué tonto eres? Bueno, en fin, el caso, que sí, que no sé yo qué estaba diciendo, que gracias, que todo lo que sé que todo lo que sé de podcast lo sé por ti, porque hablas mucho sobre ello y te lo agradezco. De verdad que sí. En fin, pues vamos a nuestro podcast. Vamos a nuestro podcast rápidamente. Vamos a nuestro podcast. Os decía antes que nos hemos preguntado, cuando hemos venido para acá, nos hemos preguntado qué es arte compacto para contároslo a vosotros, ¿no? Y no es tan fácil saber muy bien lo que tienes cuando no nace como un proyecto en sí mismo. Nuestro proyecto nació pequeñito, lo creaste tú en 2013 y poco a poco se ha ido formando y deformando hacia lo que es hoy. No parte de una idea que corresponde con lo que hoy hacemos, ¿no? Entonces eso, pues es difícil darte cuenta de hacia dónde has sido y por qué has ido hacia ahí, ¿no? Y realmente nos ha servido bastante preparar este podcast para precisamente darnos cuenta de esto, ¿no? Espera un momento que vamos a poner una voz que no es la nuestra para que se relaje un poco de escucharnos también. Vale. Que es un audio que nos ha llegado de un oyente. Si quieres yo cuento lo que es mientras tú lo pones, ¿vale? Genial. Es porque Bernardo tiene que moverse y en este súper ordenador en la Universidad de Castilla-La Mancha hay panoja. Y tienen unas tablets que te mueres, súper buenas. Y bueno, el caso es que hemos recibido un audio, es bastante habitual que la gente nos mande audios porque los pedimos siempre que podemos, por favor, mandadnos audios, queremos escuchar vuestras voces y nos ha llegado un audio esta semana que nos ha hecho mucha ilusión, ¿verdad? Se llama Lucía y es restauradora. Bueno, he estado pensando mucho si enviaros el audio o no, porque me da un poco de apuro y además imagino que estaréis muy saturados de la cantidad de gente que os felicita, pero es que os lo tengo que decir que estoy fascinada. Con esa palabra os lo resumo todo. Me encanta cómo contáis la historia del arte y bueno, yo os escribo, os mando este audio desde Cádiz, desde un pueblo de Cádiz, Puerto Real. Soy restauradora de obras de arte, licenciada en Bellas Artes, por supuesto, y además dedicándome tanto a la creación artística como a la restauración de pleno. Y he descubierto en vuestro podcast pues mucho de emoción, mucho de entretenerme, de conocer, de descubrimiento. Me acompañáis al trabajo, estoy por la mañana trabajando y haciendo cosas de restauración y de creación artística, como os he dicho. Y las horas pues las paso con mis auriculares y escuchando todo lo que contáis de esa manera tan increíble. De verdad os digo que enhorabuena y que me encanta, que tenía que contároslo. Y estoy descubriendo muchísimas cosas bonitas que antes pasaban inadvertidas porque vosotros ponéis ese énfasis y mil gracias de corazón. Me da un poco de vergüenza enseñar esto públicamente porque es bastante egocéntrico, Bernardo. Pero es verdad que nos hace mucha ilusión. Es que es parte de lo que es arte compacto para nosotros, para ti y para mí. Esos momentos en la cocina, escuchando estos audios que nos envían y que realmente nos emocionan realmente.
yo creo que es otra de las partes esenciales de la nueva comunicación de la era de Internet, de las redes sociales, el feedback, que la conversación sea una conversación de verdad, no solo que tú cuentes algo en tu programa y ya está, y si gusta, gusta, y si no, no, y si interesa bien, y si no, pues nos da igual, ¿no? Sí. Que haya una interacción, que haya un feedback desde el otro lado. Desde luego. Que te pidan temas, que te digan si les gusta, si no, crear una comunidad con los oyentes o con los lectores, si es un medio escrito, con los seguidores en Twitter. Pues sí. En fin, el caso es que nos hemos preguntado qué es arte compacto y para contestar a esa pregunta nos hemos planteado otra pregunta más. ¿Cuál es nuestro objetivo con arte compacto? En este contexto, con este título de este curso aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha, mucha gente podrá pensar que nuestro objetivo ha sido siempre el éxito, ¿no? Que es lo que se tiende a pensar en general. Hacernos famosos en el mundo de la cultura, destacar, ser influencers, que nos llegue ropa gratis a casa, que nos lleguen no pasa eso, no nos llega ropa gratis a casa. Que nos lleguen los tuppers que le llegan a todos los influencers. Pues no, porque no nos llega. Pues miren ustedes, miren ustedes, me ha quedado entre político y universitario, ¿no? Pues, no. El éxito nunca ha sido nuestra meta y ni lo es. No hacemos el podcast persiguiendo algún tipo de éxito mediático ni monetario, porque de hecho nosotros no recibimos ni un solo céntimo por hacer el podcast, ni un solo céntimo. No hacemos el podcast mirando el número de seguidores de forma habitual, ni aceptamos o rechazamos oportunidades como esta de venir hoy aquí por si están más o menos remuneradas. Ya hemos explicado que el podcast no es nuestra profesión, no somos influencers de profesión, grabamos cuando consideramos que tenemos algo que contar y compartimos en redes cuando consideramos que tenemos algo que compartir. No estamos atados a algoritmos nosotros. Tú en el trabajo sí, nosotros en el podcast no. Este podcast es una actividad que disfrutamos realmente y en la que invertimos nuestro tiempo libre y en la que volcamos un montón de nuestras ganas de contar historias y de nuestras pasiones, ¿no? Porque Arte Compacto yo creo que desde luego es un producto de nuestras pasiones, la pasión por la historia del arte, la pasión por contar historias y la pasión que sentimos también el uno por el otro, por supuesto, eso siempre. También la más grande esa. Es evidente que ponemos muchísimo de nosotros mismos en este proyecto y que nos exponemos muchísimo. No suele estar bien visto esto de guiarse por la pasión. Ya sabemos, pues, yo qué sé, en la filosofía, desde Sócrates y tal, que la pasión se relaciona con el instinto animal, mientras que la razón es aquello que nos diferencia. La razón es objetiva, es el saber, es el conocimiento, y sin embargo la pasión es algo subjetivo, es algo animal, ¿no? Las pasiones de los dioses. ¿Cuántos problemas traían las pasiones de los dioses? ¿Cuántos raptos? Secuestros, violaciones. Debemos aprender a controlar la pasión mediante la razón, ¿no? Eso es lo que siempre se nos dice. Ya sabéis que uno de nuestros referentes de siempre, en el día a día, cuando desayuno, en todo momento, es Oscar Wilde, por supuesto. Y en el primer capítulo de El retrato de Dorian Gray, de 1890, una obra que, por cierto, estuvo muy presente durante los juicios en contra de Wilde antes de que fuese condenado a la cárcel por su relación homosexual. En el primer capítulo, digo, del retrato de Dorian Gray, cuenta cómo el pintor del retrato no quiere mostrarlo públicamente porque ha puesto demasiado de sí mismo en esa pintura, ha puesto demasiado del autor en esa pintura. No quiere, dice, desnudar su alma ante la mirada entrometida y superficial del mundo. Nunca pondré mi corazón bajo su microscopio, dice. Henry se llamaba el personaje, ¿no? Henry. No, ese es el pintor, da igual. A lo que le responde Henry, que está ahí hablando con él. Henry le dice: los poetas carecen de tantos escrúpulos. Conocen lo útil que es la pasión cuando piensan en publicar. Entonces dice el pintor: por eso los detesto. Es verdad que Henry es el amigo. Odia que se trate el arte como una forma de autobiografía. Pues bien, nuestro podcast, aunque no quiero yo decir aquí que se trate de arte, sí que es una creación de algún tipo y sí que es pasional, tiene mucho de nosotros, tiene demasiado de nosotros a veces, ¿no? Nos desnudamos en nuestro podcast. Nuestro podcast es nuestro OnlyFans, Bernardo. Estamos ahí todo el día expuestos. La pasión los mueve. ¿En qué sentido? Pues probablemente tanto en la forma de contar las historias como, y sobre todo, en el contenido, en los temas que elegimos, ¿no? Como de la forma, ya hemos hablado muchísimo, voy a ir al contenido rápidamente, que creo que es lo que más nos define, ¿no? Vamos al Nosotros contenido. Queremos contar historias, pero no cualquier historia.
como este no es nuestro trabajo, nosotros tenemos la libertad absoluta para elegir los temas de los que queremos hablar al margen de intereses masivos del gran público. No somos todólogos. Dicho de otra forma, no elegimos los temas en base a la cantidad de plays que imaginamos que van a tener después. Tampoco sentimos la necesidad de grabar sobre los temas que están al día. Es decir, no, huimos generalmente de los días internacionales que nos da muchísima rabia, aunque sabemos que son necesarios, pero huimos de ellos en el podcast, y y sobre todo huimos muchísimo de las polémicas de Twitter cultural, que nos dan exactamente igual. Sí. No estamos allá donde se supone que hay que estar, no estamos allá donde se supone que está la noticia. Nosotros vamos un poco al margen de eso, al menos eso intentamos, ¿no? Porque no es nuestra dedicación, realmente. Eso ya lo he dicho. creo que la única vez, que nos hemos dejado llevar realmente por el tema del momento fue el capítulo sobre Caravaggio en Ansorena, el famoso Caravaggio o no Caravaggio de Ansorena, de los 1.500 euros y tal y cual. En principio no queríamos hacer ese capítulo, pero es que nos lo pidieron tantísimo que al final accedimos. Esto sí que es de influencer, decir que nos lo pidieron, pero es que es verdad. Resultado, es el episodio más escuchado de la historia del podcast. Caravaggio y el ojo experto. Sí. Pero es que no queremos seguir por ahí. O sea, yo creo que la clave de qué temas tocar para que la gente pinche es evidente. Hay que mirar un poco alrededor y ya está. Pero es que nosotros no queremos ir por ahí. Evidentemente nos gusta que nos escuchen, pero no es nuestra meta. Ahora, por ejemplo, hoy podríamos estar grabando un podcast sobre, pues no sé, la guerra en el arte, o el arte de la guerra, o el arte durante la guerra, que por cierto, todo el mundo buscará ahí en internet Arte Protegido, un catálogo muy interesante de una expo del Prado del 2003, que va sobre esto. También podríamos estar grabando un tema sobre las grandes hostias representadas en la historia del arte. O sea, desde el tortazo que Batman le da a Robin en la versión del cómic del 65, hasta cualquier tema de la violencia masculina como consecuencia del sentimiento de posesión sobre una mujer, que por cierto es un temazo y en el arte está representado muchísimo. Sí. Temas muy interesantes que algún día quizá tratamos, pero no vamos a hacerlo ahora porque sea el momento. Claro, es que, a ver, nos interesa la masculinidad. Lo diré bien, la masculinidad tóxica. Bueno, nos interesa, pero nos interesa lejos. O sea, nos interesa hablar de ella, analizarla, estudiarla, comentarla a partir de obras de arte, pero no creemos que hay que hacerlo ahora porque Will Smith le ha metido una torta a un presentador de los Oscar, a Chris Rock, ¿no? Nos parece que no hace falta seguir la tendencia del momento que va a pasar dentro de 2 semanas y todo el mundo se va a olvidar de esto. Exacto. También cuando nos apetezca hacerlo, pues lo haremos. Nos pasa habitualmente que nos piden que opinemos sobre temas de actualidad cultural en diferentes medios. Por ejemplo, nos piden, pues desde algunas televisiones, a veces nos piden que entremos pues en algún... ¿cómo se dice? En algún informativo. Telediario, informativo, para opinar y tal. Me salía noticiario, ¿te puedes creer? ¿Noticiario? No he querido decirlo. Es que estás aquí en la mesa de la universidad. Ya, es el terciopelo rojo. Es el terciopelo rojo que a mí me da este subidón. Y se te pone como cosa de... Sí. Pero decimos que no siempre, porque lo que tú decías antes, no nos creemos todólogos, no creemos que todo lo sabemos y que debemos opinar sobre todo y estar en cualquier sitio y aprovechar cualquier ocasión para estar en la pantalla. Eso no nos gusta. Es verdad que, oye, pues está bien. Quien lo haga, pues genial, porque lo necesitará para vivir probablemente, pero nosotros no es nuestro caso. Bueno, entonces... sí, a ver, cuando nos llegan estas cosas, normalmente lo que decimos es, mira, no lo vemos, pero te voy a pasar a esta persona, o te recomiendo a fulanita o fulanito que sabe mucho de este tema, y si le apetece salir en la tele hablando de ello, pues llámala. Eso es. Pero nos da un poco de apuro, porque no somos expertos en esos temas que nos proponen hablar realmente. O sea, ¿podríamos contarlo? Sí, podríamos, pero hay gente que sabe mucho más y no tenemos que estar en todas partes. En general, no somos expertos en nada y de los temas de los que hablamos tampoco somos expertos, pero nos preparamos porque nos interesa y porque queremos, y ya que lo hacemos en nuestro tiempo libre, queremos prepararnos bien temas que nos interesan y que sentimos que nos aportan algo como personas, ¿no? Y como profesionales, no temas porque haya que hacerlo, en fin. Desde luego, una vez preparado ese tema, pues lo contamos a nuestra manera, como ya hemos dicho, y con la intención de que interese a alguien y de que alguien lo encuentre como enriquecedor, ¿no? ¿De qué hablamos nosotros? Pues esto ya lo sabéis. De algunos grandes temas de la historia del arte que nos interesan, pues por ejemplo las obras del Prado, de las que hablamos bastante, sobre todo en el confinamiento, hacía mucho tiempo que no, o sobre el Laoconte y cómo nos encontramos el Laoconte en todos los sitios de nuestra vida, porque el impacto que supuso el hallazgo del Laoconte fue tremendo. Buscad nuestro episodio sobre el Laoconte, que se llama Laoconte Everywhere, porque yo creo que hicimos ahí un análisis bien ahí, en detalle, desde que se creó la escultura
hasta mis 3 amigos escultores, que pronuncié su nombre fatal, pero da igual, hasta que aparecieron los fragmentos y posteriormente toda la influencia en otros artistas. Sí. También temas sobre museos y museología, que cada vez menos, la verdad, en fin. Lo que intentamos hacer, lo que intentamos hacer principalmente es el espigado, que diría Agnès Varda. Temas que viven o que suelen vivir en los márgenes de la historia del arte, y intentamos recogerlos y explicarlos. No porque esté de moda hacer esto, sino porque realmente creemos que es lo que nos interesa a nosotros. Y además hay gente que habla mucho mejor que nosotros sobre grandes pintores de la historia del arte. Ya están los conservadores de museos, están los profesores de universidad. Digamos que nosotros, como no somos nada de eso, no somos ni universitarios ni conservadores, pues profesores universitarios, ¿quieres decir? Sí, quiero decir, pues cogemos los temas que nos quedan, digamos, ¿no? Y nos encantan. Son exactamente los temas que nos interesan, ¿no? Somos comunicadores dentro de la historia del arte un poco marginales y elegimos los temas marginales. Nos gusta lo marginal. Nos encanta. Lo hacemos, ¿sabes?, con todo nuestro amor realmente, lo de marginal. Entonces, elegimos temas, bueno, pues por ejemplo, las mujeres, por ejemplo, hablamos de Vivian Maier, hablamos de Ángeles Santos, mujeres en la historia del arte que han sido marginadas hasta hace no tanto tiempo, o los temas LGTBIQ+, ahí es donde importa, por ejemplo, que seamos tú y yo par. La escultura del hermafrodito. Elegimos sobre todo temas de asuntos LGTBIQ, que lo hacemos bastante últimamente, porque consideramos que las obras de arte, muchas de ellas, se pueden leer e interpretar desde distintas miradas y creemos que la mirada LGTBIQ pues, no ha estado representada en la historiografía. Por eso y porque creemos que la cultura es también una magnífica herramienta de activismo social, evidentemente. Una buena vía para normalizar realidades distintas a las mayoritarias, realidades que existen, pero que no son las que supuestamente todo el mundo tiene en casa, ¿no? Por eso y porque nosotros como adolescentes LGTBIQ también echamos en falta en su momento referentes y nos encantaría poder ayudar desde nuestra humildísima parcela a que alguien pueda encontrar algún día algún referente en las cosas que contamos nosotros, en las historias que contamos nosotros. Por eso hablamos, por ejemplo, con el activista Ramón Martínez sobre los maricones de antaño, su libro magnífico, o sobre los San Sebastianes, un capítulo que sí publicamos al hilo del asesinato de Samuel en A Coruña, porque estamos realmente afectados y lo quisimos hacer así. Los Sebastianes modernos, devolvemos los disparos, se llama. O sobre la escultura del grupo de San Ildefonso, como decías, o sobre Peter Hugyard y David Bodnarovich, que son nuestros grandes referentes, son nuestros iconos, por así decirlo. A Peter Hugyard, ¿no?, y David Bodnarovich los admiramos como artistas y son, yo creo que hablo por los dos, referentes como pareja, como amigos que se apoyaron hasta su muerte. Todo esto lo hacemos en el podcast, que como ya ha explicado Bernardo, es un producto que la gente nos busca y le da el play. Entonces, quizá la primera vez que alguien llega al podcast llega confundido y quizá le da el play y se asusta y lo quita para siempre. Esto, por cierto, Bernardo Pajares, sabemos que nos pasó a raíz del capítulo que hicimos sobre el Museo Naval. ¿Por qué? Pues porque mucha gente seguidora del Museo Naval nos relacionó con el Museo Naval, empezaron a seguirnos y luego se dieron cuenta de lo que éramos y tuvieron que recular, supongo, porque nos llegaron una cantidad de banderas de España en las siguientes semanas. Pero es que, oye, bandera de España también nos representa, por supuesto. Pero es que el Museo Naval fue el primer museo que nos invitó a grabar un podcast allí. Así es. Porque estuvieron muchos meses cerrados, como sabéis, y cuando reabrieron para presentar la reforma, nos dijeron venid y grabar un podcast en nuestras salas. Porque los trabajadores de los museos no tienen por qué ser eso que supuestamente ese museo tiene que ser, en fin. Y ellos también sufren luego eso en redes. Lo sufren. Lo sufren por Lo sabemos de primera mano. Exacto. Pero bueno, el Arte Compacto no es solo un podcast. Llevamos ya aquí mucho rato hablando y aún no hemos nombrado esto. ¿O sí lo hemos nombrado? A Radio Nacional. Hemos nombrado Radio Nacional. Yo no me acuerdo de lo que hemos hablado. Llevamos ya media temporada o más de Arte Compacto en Radio 5 de Radio Nacional. Esto es otro sueño, esto es otra cosa distinta, es la radio generalista, como decías antes, distinta a los podcasts. Allí nos escucha cualquiera,
Allí no hace falta que alguien le dé al play para escucharnos, no hace falta que le caigamos bien. Allí cualquiera que vaya en su camión por una aldea gallega o cualquiera que esté en la montaña con la radio puesta escuchando el noticiario del día, noticiario aposta, pues puede de repente aparecer nosotros y de repente, zasca, meterle ahí una pildorita sin que se dé cuenta. Pero si están hablando de maricones en la radio. Sobre arte LGTBI o otras miles de cosas que hablamos con gente muy interesante de múltiples lugares profesionales relacionados con la cultura. Esto es otra cosa otro de los elementos que me encanta del podcast y de la radio, y es que no solamente hablamos tú y yo, tenemos habitualmente invitados magníficos. La radio, las siglas de Radio Nacional nos han permitido abrir puertas en ese sentido. Prácticamente nadie nos dice que no a ser entrevistado en Radio Nacional y eso es muy guay. Prácticamente. Hay un artista vivo que sí que nos ha dicho que no. Bueno, él no. Su equipo de comunicación nos dijo que no. Pues ya está. Nos dijo que estaba muy ocupado, que estaba muy cansado porque... No hace falta. No, pobre hombre, no, es que me cae bien. Es el a mí también, pero si es comprensible, voy a decirlo. Jo, Bernardo. No digo su nombre, pero vais a saber quién es. No digo tu nombre, pero gracias Lucía es esto, ¿no? No voy a decir tu nombre. Bueno, es un artista que había estado medio verano pintando en la Puerta del Sol, en Madrid. Y claro, nosotros escribimos cuando justo el hombre se iba a descansar y nos dijeron, ahora mismo no es posible, pero escribidnos un poco más adelante y lo vemos. Nada que ver con el hombre es magnífico, maravilloso, bueno, en fin. Vamos a ir acabando ya. Misterio. Vamos a ir acabando ya porque si no Álvaro Notario nos va a matar, nos va a lanzar un boli desde ahí. Normal. Lo que quiero decir es que además de la gente a la que entrevistamos, de las que aprendemos muchísimo, también lo que decías antes, se ha generado una comunidad en torno a nosotros que nos encanta. Conocemos a muchísima gente, estamos sacando amigos del podcast y realmente es que yo estoy encantado. Realmente cuando yo era adolescente y era un adolescente que tenía miedo a la vida por ser, entre otras cosas, LGTBI, de verdad que soñaba con una vida parecida a la que llevamos ahora, o sea, en todos los sentidos, y me parece que es maravilloso y en gran parte es gracias al podcast, así que fíjate. Como veis, no sé si en los productos que hacemos queda algo de pasión, no sé si llega la pasión, pero desde luego... La ponemos, la ponemos. La pasión la ponemos, está clarísimo. No, vamos a guardárnosla, ¿para qué? ¿Para que se ponga mala la pasión? Suéltala, hombre. Exacto. En fin, oye, por cierto, ya para terminar, ahora sí que sí, ya que sí. Ya ahora sí que sí. Sí, al principio quizá ha parecido que el museo del título... Ah, bueno, claro, esto se llama el episodio, la ponencia, una pareja, un museo, un podcast. Sí. El museo... Sí, el museo no es el Prado. El museo del título no es el Prado. Porque el Prado evidentemente somos nosotros, pero no es... Bueno, en el podcast el Prado está ahí, pero no es el museo del título, ya está, sin más, que no lo es, y punto. No te pongas pesado, Bernardo, no lo es, ¿vale? ¿Cuál es el museo? El museo, queremos creer, o así lo sentimos realmente, que el museo del título, el museo que nos representa más, es ese museo que vamos construyendo con las historias que vamos contando. Ese museo... El museo imaginario. Un poco el museo imaginario, efectivamente, ¿no? Esas ideas que recogemos y que contamos y que realmente no solamente van formando lo que es arte compacto, sino que además va formando nuestro digamos, almacén de conocimientos y nuestro bagaje por la vida en general, ¿no? Yo creo que ese es el museo del título, realmente. Ese es nuestro museo y nos gusta pensar que en su colección permanente tiene alguna que otra obra en común con el vuestro, con el tuyo, que estás escuchando este podcast. Nos gusta pensar que las historias que contamos son vuestras también y nuestro museo imaginario tiene los mejores visitantes, mirando con atención a Sofonis Banguisola y su filtro Beauty. Visitantes que están buscando ese mono que no presagia nada bueno, si hay un mono mala cosa, en el paso de la Laguna Estigia de Patinir, Juanra. Qué bien quedó ese capítulo, oye, joder. Y escuchando delante de las meninas el episodio que les dedicamos, Unidades Totales de Meninas 2, porque la infanta Margarita no es una menina. Delante de las meninas no pueden escucharlo porque dura 2 horas y media el capítulo y han quitado los bancos del Museo del Prado, no todos, pero muchos. Algunos. Entonces no te puedes sentar delante de las meninas a escuchar el podcast, no es posible. Ya. Pero bueno. Más bancos para el Museo del Prado. Por favor. Van detectando Laocontes everywhere, Sebastianes que nos mandan fotos por redes de San Sebastianes todo el rato. Un montón de fotos que recibimos de Laocontes también, sin más. En pelis también, gestos de Laocontes, sepazos de Laoconte. Mi hijo dormido la siesta aparece el Laoconte y nos lo mandan también y me parece súper guay, la verdad es que sí. ¿Con brazo extendido o brazo plegado? Pues eso ya cada uno.
Bueno, esos visitantes son todos y todas las compacters, todas las personas que nos escuchan desde tantos lugares del mundo y que nos siguen en redes sociales, en @artecompacto, y es una comunidad maravillosa que nos envía más amor del que podemos corresponder. Siempre vamos tarde respondiendo a los mensajes, pero prometemos que lo leemos. Pero tardísimo. Y que tarde o temprano contestamos a todo, aunque sea como 6 meses después, pero lo prometemos. No, tampoco tan tarde, tampoco exageres. No, sí, 6 meses después también. Sí. No lo hemos hecho eso nunca, vamos, por favor, no hables mal. Bueno, con esto lo tenemos todo ya, ¿no, Juanra? Lo tenemos todo, tenemos el museo, la pareja y el podcast y ya está. Pues ya está. Y ya se acabó. Gracias a la universidad por invitarnos. Muchas ha sido gracias. un gusto y esperamos no habernos alargado demasiado. Gracias. Venga, por napolitana y a escribir el tema en la puerta del baño. Oye, luego vamos a la catedral. También. Álvaro, ¿nos llevas?